Tengan un gran saludo por parte de nosotros. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta ocasión nos toca presentar hidrodinámica o dinámica de fluidos, que es un tema de la materia de Física 1. ¿Qué es la hidrodinámica? Es el estudio del movimiento de los fluidos causados por ciertas fuerzas. A modo de ejemplos, esa fuerza puede ser un manotazo que damos al nadar, puede ser la agitación de una botella y en general cualquier fuerza, sea interna o externa, que provoque un movimiento en el fluido, que produzca una velocidad en el interior del fluido, para expresarlo de alguna forma. Y es una rama de la mecánica, eso significa que obedece las leyes de Newton. Sin embargo, aunque obedezca las leyes de Newton, las demostraciones de los teoremas pueden tornarse muy complejas. Por lo que se decidió definir un tipo de flujo llamado flujo ideal o perfecto, que nos facilitará la demostración de los siguientes teoremas. El flujo ideal o perfecto es aquel cuyo flujo es laminar. Esto quiere decir que las capas del fluido estarán una sobre otra de forma uniforme. No se van a cortar de alguna forma, porque acá hay una capa que se mueve hacia arriba y puede haber otra que se mueve hacia abajo y se corta. Bueno, en el flujo laminar no se provocará ese corte y se mantendrá una capa una sobre otra. Eso es flujo laminar. La velocidad transversal es igual en todos los puntos. ¿Qué quiere decir esto? El fluido se desplaza de esta forma, pero podemos hacer una sección transversal y al analizar la velocidad que tiene cada molécula en esa sección se va a mantener la misma en todos los puntos. Velocidad constante en todo el fluido. No va a variar en ningún sector. El flujo es incomprensible y ya estamos por entendido este concepto. Y el flujo no tiene rozamiento interno. ¿Qué quiere decir? Tenemos una superficie donde se desplaza el fluido y al desplazarse por el sector de abajo o el sector de arriba no va a haber rozamiento, es decir que no se producirá una fuerza en la superficie donde se desplaza el fluido que se oponga al desplazamiento del fluido. No habrá acá rozamiento y entre las capas de fluido tampoco habrá rozamiento. El flujo no tendrá rozamiento alguno en el periodo de su desplazamiento. Y el flujo tampoco tendrá viscosidad. ¿Qué es viscosidad? Es una cualidad física que es diferente en cada fluido. Y es la cantidad de oposición que hace un fluido a su movimiento. Es decir, una fuerza que varía de fluido en fluido. Una fuerza especial que hace que se ponga a su movimiento. Por ejemplo, el aceite tiene diferente viscosidad que el agua. Y el aceite, al resistirse más al movimiento, tendrá mayor viscosidad que el agua. Y una vez definido lo que es flujo ideal, ya estamos listos para describir y explicar cada teorema que se nos presentó en este trabajo. A continuación, se empezará con el teorema de Bernoulli. Daniel Bernoulli nació el 29 de marzo de 1700. Fue un matemático, físico, estadístico y médico suizo. Y aunque son innegables todas las contribuciones que hizo en esta ciencia, se destacó principalmente por la probabilidad y la estadística. Pero estamos acá para hablar de las contribuciones que hizo a la hidrostática. Entre ellas se destaca el principio que lleva su nombre, el principio de Bernoulli, que establece una correspondencia entre la velocidad del flujo y la presión del fluido, además de una relación entre las energías del fluido pertenecientes a cualquier punto del flujo. En un fluido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene un fluido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Es difícil imaginarse que un enunciado tan simple pueda tener tantas implicaciones prácticas,
que van desde hacer flotar una pelotita de ping pong con un secador de pelo hasta posibilitar el vuelo de los aviones, por lo que es fundamental para algunos campos de la ingeniería. Bueno, partamos del hecho que tenemos un fluido ideal, que fluye a través de una tubería que cambia de diámetro en algunas partes. Supongamos dos puntos, cada uno de ellos va a tener asociada una energía cinética, porque el fluido se está moviendo a una velocidad. Una energía potencial gravitatoria, porque cada punto tiene una determinada altura, y una energía de presión, que es propia de la presión que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería. Entonces, interpretando el enunciado, podemos establecer la siguiente igualdad: que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial gravitatoria en el punto 1 más la energía de presión en el punto 1 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2, la energía potencial gravitatoria en el punto 2 y la energía de presión en el punto 2. ¿Dónde? Sabemos que la energía cinética está dada por la expresión 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria es el producto entre la masa, la gravedad y la altura. Y la energía de presión está dada por el cociente entre el producto de la presión y la masa y la densidad del fluido. Dividiendo ambos términos por la masa, podemos eliminar ese factor y tenemos la siguiente expresión, que es la ecuación de Bernoulli. También podemos desarrollar el enunciado partiendo del teorema del trabajo y la energía, por lo que es normal encontrarnos con diferentes expresiones de la ecuación de Bernoulli, pero denotan la misma idea. Por otro lado, el principio de Bernoulli establece que a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, menor es su presión, y viceversa. Esto lo podemos ver utilizando un simulador, como se muestra a continuación. Podemos ver que a medida que se hace más angosto el diámetro de la tubería, las partículas del fluido adquieren mayor velocidad. Midiendo la presión con un barómetro, en ese punto se puede observar cómo esta es menor que en los puntos donde la tubería es más ancha, lo que verifica el enunciado. Siguiendo con la explicación de los conceptos, ahora toca definir el teorema de Torricelli y demostrarlo. Para hacerlo, nos basaremos en esta imagen que se puede ver y tendremos en cuenta el punto 1 y el punto 2, donde en el punto 2 el líquido sale con cierta velocidad. Hay una diferencia h entre los dos y tomaremos como origen de este verge vertical al punto 2. Planteamos la ecuación de Bernoulli de ambos puntos y luego de eso decimos que I2 vale 0 porque coincide con el origen, por lo tanto el término de la ecuación de Bernoulli donde está I2 se va a cancelar. I1 la tomamos como h y la velocidad en 2 será muchísimo mayor a la velocidad en 1 porque en el punto 1, como sabemos que el líquido quizás esté en reposo con una pequeña velocidad, pero solamente muy pequeña comparado con la velocidad 2, se pasará a considerarlo como 0 o nulo, o tendiendo a ser nula la velocidad en el punto 1, por lo tanto ese término se va a cancelar. Cancelamos el término de esa llave 1 porque lo consideramos 0. Ahora las presiones valdrán la presión atmosférica, pero ¿por qué? Porque en el punto 1 se está ejerciendo la presión ambiente, ya que esta es la superficie exterior del líquido, por lo tanto la presión atmosférica, la presión ambiente va a actuar acá. Y en el punto 2, al ser un orificio de salida, sale hacia el ambiente, es decir que la presión atmosférica también va a influir en este sector, por lo tanto ambas valen lo mismo. Y como ambas son sumandos en los dos miembros diferentes, se pueden simplificar. Viendo la cuestión, hemos simplificado 4 términos de los dos que hacen los miembros. Entonces bajamos este término acá y I1 vale h, por eso cambiamos I1 por h y bajamos este término acá. Ahora bueno, podemos observar que tenemos una densidad acá y acá. Hablamos de la densidad del mismo fluido, por lo que tendrán el mismo valor. Tenemos un solo fluido en este contenedor, por lo tanto cancelaremos las densidades. Y una vez hecho eso, vamos a despejar la velocidad sub 2, dando como finalizado la demostración de este teorema.
Como dijimos al principio de la presentación, los fluidos también obedecen a las leyes de Newton. Por ejemplo, en la fórmula que define al teorema de Torricelli, que es una aplicación del principio de Bernoulli, podemos encontrar cierta similitud con la fórmula que utilizamos para averiguar la velocidad final en el eje Y en problemas, por ejemplo, de tiro oblicuo.